Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el verano en jaque. Última llamada para los pasajeros del vuelo Air France 839 con destino París. Embarquen, por favor, por la puerta D58. Francia recomienda a sus ciudadanos no venir a España. I'm coming for tourists, to be honest. I'm going to enjoy Madrid. But I'm not going here especially to Esta illegal es la parties. voz de For los me, to be franceses honest, que han venido because, en los últimos meses. I don't go home, so I think I'm going to do a party in my place. I don't know. A la fiesta en España. Open, like restaurant, bar, museum, and Hasta el punto de participar en los botellones y en los contagios. En Francia, Pero desde octubre no se puede salir, desde diciembre no se puede salir después de las 6 de la tarde, así que las 11 o las 10 ya está perfecto. Y los restaurantes son abiertos, todo es muy bien. Pero Francia ahora recomienda a sus ciudadanos no viajar a España este verano por la incidencia del COVID aquí. Bueno, PCR negativo, así que bueno, no somos enfermos y no tenemos el virus. El anuncio lo ha oficializado hoy el gobierno francés y el primer cliente de la industria turística española en estos momentos, el cliente francés, queda ahora en jaque. Francia recomienda no venir a España. París, Irene Casado, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Con la variante Delta ganando terreno y ante la amenaza de una cuarta ola de coronavirus, el gobierno de Emmanuel Macron ha pedido esta misma mañana a los franceses que durante estas vacaciones estivales eviten viajar a España y Portugal, destinos predilectos de los turistas galos. Ha sido el secretario de Estado de Asuntos Europeos quien ha recomendado a sus conciudadanos elegir otros destinos turísticos, estimando que la situación sanitaria en España y Portugal es especialmente preocupante. Preguntado sobre si una desescalada demasiado rápida destinada a salvar la temporada turística podría explicar la reaceleración de la epidemia, el secretario de Estado francés no tiene ninguna duda. Me temo que sí, por eso hemos sido extremadamente claros con nuestros socios europeos sobre el hecho de que hace falta un control en las entradas. Por ahora, las autoridades francesas se limitan a desaconsejar viajar a España y Portugal, pero si los contagios continúan aumentando, Francia no descarta reforzar las restricciones de viaje. La decisión hoy choca con un gobierno, con una ministra Reyes Maroto que literalmente decía no hay que estigmatizar a España. Decía esto. Yo quiero también pedir prudencia en cuanto a estigmatizar a España. El incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo y por lo tanto no se trata solo de poner el foco en España, lo estamos viendo en Portugal, lo hemos visto en Reino Unido que han tardado más, ¿no?, en la desescalada y lo estamos viendo en Europa. Y choca con un sector que José Luis Zoreda, Exceltur, decía las expectativas para este verano empiezan a tener demasiada volatilidad, demasiada incertidumbre. Las expectativas por el momento, dentro de una enorme volatilidad que cambia por días, son positivas, son francamente positivas. ¿Y qué estamos jugándonos? Ahora mismo lo que está en juego es el primer cliente turístico español. El turismo francés era el segundo foco de ingresos, la segunda fuente de ingresos. En esta pandemia ha pasado a convertirse en el primero. Francia movía 4.000 millones de euros en niveles de prepandemia. Es cierto que la caída ha sido muy considerable, pero la cercanía de frontera les ha convertido en nuestros primeros clientes y ellos son los que ahora mismo quedan en jaque. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, ¿qué nos estamos jugando con este turismo, con el turismo francés? Pues mucho, porque son los dos grandes mercados para España. Con el Brexit y la crisis del coronavirus, Francia ha desbancado a Reino Unido como primer país emisor de turistas a nuestro país. Desde que comenzó la pandemia nos han visitado 3,5 millones de franceses, que son más del doble que de británicos. Si nos fijamos en el verano de 2019, vinieron 5,4 millones de viajeros procedentes de Francia, que gastaron en España 4.000 millones de euros, y los casi 8,5 millones de británicos que nos visitaron se dejaron casi 9.000 millones de euros. Y si miramos los datos del INE del verano pasado, el primero marcado por la pandemia, los franceses ya encabezaban las llegadas de turistas internacionales, con 2 millones de viajeros
y 1.200 millones de gasto total, mientras que los británicos, terceros con 800.000 viajeros, gastaron casi 810 millones de euros. Los niveles obviamente no son los mismos, pero los volúmenes son enormemente importantes. Es lo que decía Carlos Albella, el secretario general de la Mesa del Turismo. El problema es que se están lanzando estos mensajes, nuestros mercados internacionales ven esto y lo único que se ven son esas cifras de contagio y no se ve la realidad, que es el índice de hospitalización baja, la ocupación de las UCIs baja, 0 muertos en Madrid, y que además el turista que viene normalmente a España no es ese tipo de turista que viene de fiesta de botellón, etcétera. Este es el tamaño de la factura, hasta 4.000 millones de euros. Este es el tamaño de la factura. Esta es la resaca que deja el botellón y la fiesta. Esta es la resaca económica. A la que hay que sumar otro segundo país, Reino Unido, donde el regate parece haber sido otro. Francia está reaccionando a unas cifras en España, en un sector de la población muy concreto en España, el que va desde los 12 hasta los 29 años, y Francia parece estar dando una respuesta sanitaria a todo esto, que tiene obviamente impacto turístico, pero es una respuesta sanitaria. El Reino Unido jugó otra carta. El Reino Unido prohibió venir a España cuando las cifras de contagios en España eran incluso inferiores a las del Reino Unido. El Reino Unido jugó la carta de retener a sus turistas en sus fronteras, de guardarse su turismo y sus ingresos. Y esa carta ha dado ya todo lo que tenía que dar de sí a estas alturas de mes de julio. El Reino Unido dice: ahora ya sí se puede viajar, y levanta las restricciones a España. Londres, Begoña Arce. Aún son posibles para los británicos las vacaciones al sol. Los residentes en Inglaterra con la pauta de vacunación completa podrán viajar a los países en ámbar, entre los que se encuentra España, sin necesidad de hacer cuarentena de 10 días al regreso. La medida anunciada en la Cámara de los Comunes este mediodía por el ministro de Transporte, Grant Shapps, entrará en vigor el lunes 19 de julio. Los menores de 18 años no necesitarán el certificado de vacunación que otorga la sanidad pública y se obtiene bien con una aplicación o con una carta oficial, un certificado que ya reconocen 30 países. El sector del transporte ha dado la bienvenida a la decisión, pero pide que el Gobierno elimine también el test de salida y el de llegada a Inglaterra, aún obligatorios, cuyo coste es elevado. En cuanto a los que quieran viajar a Inglaterra, de momento las autoridades británicas solo reconocen el certificado de los vacunados por la sanidad pública en el Reino Unido, pero según el ministro, el Gobierno va a estudiar la aprobación de certificados de otros países durante el verano. Este movimiento, el de la marcha atrás o la mano abierta del Reino Unido, es el que hoy explica la reacción de las bolsas, porque grupos como IAG hoy se han disparado en su cotización. La aerolínea que une fundamentalmente España con el Reino Unido, una compañía hispano-británica, hoy ha hecho un movimiento literalmente de montaña rusa, de dispararse a primeras horas, calmarse algo más después. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y como IAG, el resto del sector turístico hoy ha sido protagonista bursátil, reacción bursátil. Sí, después de saber que el gobierno francés desaconsejaba los viajes a nuestro país y coincidiendo con el avance de la variante Delta del coronavirus, Meliá es uno de los valores del selectivo que más golpeado ha resultado hoy. Se deja un 2,8%, que es medio punto más que la media ponderada del índice. Amadeus se deja un 2,4% y AENA un 1,3%. La sorpresa, como decías, ha sido IAG, la matriz de Iberia, que aunque ha saldado la sesión en tablas, ha llegado a sumar más de un 1% a lo largo de la jornada, tras conocer la decisión de Reino Unido de permitir a sus ciudadanos vacunados viajar a España sin tener que hacer la cuarentena posterior. A esta hora, el sector del turismo está literalmente en jaque. El sector del turismo, que vive de la planificación, en estos momentos tiene su futuro y su verano en el aire. Jorge Marichal, presidente de CEAT, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Han hecho ustedes cifras ya? ¿Saben cuánto es el impacto que estas restricciones francesas o estos consejos franceses pueden tener?
Bueno, las cifras, la verdad que la decepción va por barrios, ¿no? Porque sobre todo la incidencia del emisor francés en algunos territorios, como el territorio catalán, es muy importante, el Pirineo también, y desde luego que son cifras que estamos esperando a hacer números, y no tan importante el hecho de las cancelaciones, sino que se está parando, se está ralentizando las reservas que se estaban produciendo las últimas semanas, que iban increciendo, y es una lástima que, debido a estas nuevas medidas, pues parece que la cosa va a ir menguando, ¿no? Uh-huh. ¿Puede el sector sacar adelante el verano con esta incertidumbre, con la de saber si van a venir británicos o no, con la de saber si van a venir franceses o no? ¿Puede el sector sacar adelante el verano con esta incertidumbre? Bueno, nosotros desde SEAT hicimos mucho hincapié en la última negociación de los ERTE en que se tenía que proteger a las empresas que no pudiesen trabajar. Y esto lo hacíamos precisamente porque entendíamos que podía darse el caso que ya nos pasó en las Navidades pasadas, que ya pasó en Semana Santa, de que las olas viniesen una detrás de otra, que es lo que suele pasar, ¿no? Y veíamos como en sitios como en Gran Bretaña la nueva variante estaba haciendo estragos. Por lo tanto, no tenemos más remedio que capear el temporal, que intentar dar lo mejor de nosotros mismos para intentar aprovechar lo que se pueda este verano, pero sin duda va a ser otro verano que ya estamos acostumbrados, incluso ya no nos mareamos en la montaña rusa que estamos viviendo hace año y medio, ¿no? ¿Con nuevos ERTEs? Bueno, la propia ministra ha dicho que si se necesitan se tendrán que ampliar. Nosotros no queremos que se amplíen porque eso significaría que habría actividad, y nosotros lo que queremos es trabajar, pero sin duda con la situación que tenemos ahora mismo, y si no cambia rápidamente, pues desde luego que va a ser necesaria una nueva ampliación de los mismos, ¿no? Uh-huh. Ustedes son la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y ustedes todos han aplicado una nueva política, que era la de la cancelación sin ningún tipo de penalización, precisamente para facilitar esto. ¿Están registrando ya cancelaciones? ¿Están registrando ustedes? Se están registrando cancelaciones, pero la preocupación ahora mismo no es tanto la cancelación como quizás esa parada en las reservas que estamos sufriendo. Estamos esperando a ver qué pasa también después de las últimas noticias del emisor británico, a ver qué posición va a coger el consumidor británico para si se va a mover o no se va a mover, y todos estamos expectantes a ver qué pasa, porque como digo, aquí cada segundo, cada minuto hay una noticia nueva a la que hacer frente, y lo que tenemos que estar es pertrechados en nuestros hoteles con esa valentía de mantenerlos abiertos, y sobre todo con el apoyo del gobierno para que las medidas que haya que implementar o incluso extender, pues que se hagan, ¿no? Pues Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT, presidente Jorge Marichal, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muy bien, gracias a ustedes, muy buenas noches. Esta es la situación de incertidumbre, el último tren de salida, el último avión que despega, el del turismo francés, ahora mismo en jaque. Última llamada para los pasajeros del vuelo Air France 839 con destino París. Embarquen por favor por la puerta D58. Hoy, el mismo día en que además se produce una noticia importante a nivel de usuarios y a nivel de sistema. El Banco Central Europeo hoy dibuja sus nuevas políticas, porque entiendan de qué les estamos hablando. Saben ustedes que la política monetaria, la que fija tipos de interés, fija su Euribor, el de su hipoteca, y fija además el cuánto acelerador o cuánto freno de mano se le echa a la economía. Esto es lo que tiene como impacto en la calle y lo que tiene como impacto en la macro. Bueno, pues hoy el Banco Central Europeo cambia de política, y lo que hasta ahora era un mecanismo casi automático, cuando la inflación superaba el 2%, empezaban a subir los tipos y por tanto las hipotecas y por tanto se frenaba la fiesta. Eso va a cambiar a partir de ahora, decía hoy Christine Lagarde. El Consejo de Gobierno cree que la estabilidad de precios se mantiene mejor con un objetivo de inflación del 2% a medio plazo. Esto puede implicar un periodo transitorio en el que la inflación esté moderadamente por encima del objetivo. Eso, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Significa que ya no hay un mecanismo de respuesta automática, sino que lo que se va a medir ahora es literalmente el ciclo.
Sí, a partir de ahora cambia la interpretación que el Banco Central da al mandato que le obliga a mantener la estabilidad de precios. Durante casi 2 décadas se traducía como mantener la inflación por debajo pero cerca del 2%, una definición compleja que ha llevado a interpretaciones erróneas, dice ahora el Banco Central Europeo. Así que desde hoy se interpreta que mantener la estabilidad de precios es que la inflación sea del 2% a medio plazo, tolerando que haya meses en los que se pueda superar ese nivel, decía Christine Lagarde. We know that 2% is not going to be constantly on target. Sabemos que no va a estar constantemente en el objetivo del 2% y que puede haber desviaciones temporales moderadas en cualquier dirección de ese 2%, y eso está bien. Lo que nos preocupa mucho es cualquier desviación significativa, duradera y sostenible del objetivo, y eso requerirá una reacción contundente en ambas direcciones. Forceful reaction in both directions. Se aceptan, pues, desviaciones temporales y moderadas SIPE, tanto por encima como por debajo del 2%. Y esto supone que cuando la inflación supere ese nivel no veamos inmediatamente una subida de tipos o una reducción de los estímulos, como ocurrió, por ejemplo, en 2008 3 veces o incluso en 2011. Puede parecerles técnico, puede sonarles lejano. Esto que está ocurriendo es probablemente lo que más impacte en su vida diaria de las instituciones europeas. A corto plazo, esto significa que aunque tengamos la inflación caliente, como la tenemos a día de hoy, aunque la recuperación tenga el motor en marcha, no van a subir los tipos de interés, no van a subir las hipotecas y no se va a echar el freno de mano a la economía. De momento, a corto plazo, esto significa que las hipotecas van a seguir baratas. A medio y a largo plazo, esto además significa que el Banco Central Europeo va a actuar con más flexibilidad y más margen. Menos previsibilidad, va a poder decidir cuándo se sobrepasan umbrales que no se definen del todo, pero que pueden estar en el 2, 2,5%, 3%. Así que lo que hoy hace el Banco Central Europeo es otorgarse a sí mismo más discreción, otorgarse a sí mismo más margen para controlar la inflación. Hora 25 de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios, con Pepa Bueno y Javier Ruiz. Con Tiempo de Sectores saben que durante toda esta pandemia les hemos estado contando el sector que mayores beneficios ha obtenido en todo esto. El sector de las farmas. Las farmacéuticas, por una enorme inversión, sí, pero también por un enorme margen, han obtenido enormes beneficios durante toda esta pandemia. Hoy se sienta a esta mesa una de las grandes farmas en España, uno de los nombres del IBEX, Farmamar. Luis Mora, director general de Farmamar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pasa el COVID y han ganado ustedes el COVID. Las farmacéuticas son las ganadoras de esta pandemia. Bueno, yo creo que ha habido una necesidad enorme, ha habido una necesidad social a nivel mundial y se puede decir que las farmacéuticas han respondido. En este caso ha sido una pandemia derivada de un virus. La necesidad eran test, eran vacunas, tratamientos de prevención, etcétera, etcétera. Los únicos que podíamos hacerlo éramos el sector farmacéutico, por lo tanto, pues ahí hemos estado. ¿Salen ustedes reforzados? Porque es verdad que el mundo dice se ha hecho un esfuerzo y se ha ganado una velocidad en crear una vacuna como no habíamos visto jamás. ¿Salen ustedes reforzados o sale tocada la imagen de decir, Dios mío, esta gente está aplicando unos márgenes excesivos? No, yo creo sinceramente que debemos salir reforzados. Debemos salir reforzados tanto por la capacidad de reacción que se ha tenido como la puesta a disposición de todo el mundo de unos recursos antes impensables. Yo creo que el valor de la industria farmacéutica, de la industria biotecnológica, de cara a ver cuánto se aporta a la sociedad, creo que debemos salir reforzados porque se ha demostrado la gran necesidad de invertir en ciencia y en investigación. ¿Y usted cree que eso va a seguir pasando o esta es la flor política de un día y luego se acabó? Yo espero que esto se consolide de alguna manera. Sabemos que el ser humano a veces nos cuesta aprender de las experiencias, pero creo que con tantos millones de muertos, con tantos millones de afectados, secuelas de muchas personas que van a tener a medio plazo, economías hundidas, y que sean las vacunas, los productos farmacéuticos, gracias a la investigación han servido, espero que esta vez sí, pues se lo tomen en serio. Las vacunas son lo que teóricamente ha de evitar el COVID,
Pero esta enfermedad está aquí más o menos para quedarse, dicen todos los virólogos. Esta enfermedad se va a convertir en algo crónico y va a ser necesario tratarla. Y ahí entran los antivirales. Ahí entran ustedes. Ustedes tienen Aplidina, tienen un fármaco que están desarrollando. ¿En qué punto está? ¿Y ha sido un falso amanecer esto? Lo hemos visto durante la pandemia dispararles a ustedes. ¿Esto ha sido un falso amanecer o esto sale adelante? Bueno, en eso estamos. Nosotros, cuando empezó la pandemia, realmente pues pensamos qué podíamos hacer, qué podíamos aportar. Sabíamos de las propiedades antivirales de este producto, de Aplidin, y nos pusimos a ello. Lo primero fue los ensayos en laboratorio, demostró una potencia enorme frente a otros antivirales, pasamos a pruebas en animales, de ahí la fase 1-2 en humanos, llegamos a la dosis recomendada y ahora estamos en fase 3. Lo hemos ido diciendo durante la pandemia. Hemos ido anunciando siempre públicamente los pasos que hemos ido dando en el desarrollo de este compuesto. Otra cosa es que se sepa los pasos que hay que dar en el desarrollo de un compuesto. Estamos en la fase 3, es la fase más amplia. Vamos a tratar a más de 609 pacientes, se está reclutando ya en diferentes hospitales. Y bueno, en función de los datos del ensayo, que esperamos que sea positivo, pues presentaremos el correspondiente dossier de registro a las autoridades. Esto ha sido, ¿qué ha sucedido durante la pandemia con el valor? Bueno, pues que estas noticias obviamente pues han levantado pues mucha notoriedad y han levantado pues mucho interés. Le pregunto enseguida por la acción, pero Aplidin, primera de las claves que ustedes tienen ahora mismo en fin, el tubo para salir. Con el COVID aquí van a ser necesarios todavía más PCRs. Esto aparentemente está aquí para quedarse también. Ustedes han disparado las ventas de PCRs, sí. 13 millones, un 137% más. Sí. ¿Esta es una línea de negocio que está aquí para quedarse? Bueno, pensamos que sí. La compañía ya existía, la compañía forma parte del grupo PharmaMar, es genómica, se ha dedicado siempre a test de diagnóstico y fue el primer laboratorio que consiguió una certificación de un test de PCR. Pues sí, no solo pensamos que va a haber PCRs para el SARS-CoV-2, sino que existen otra infinidad de enfermedades víricas en las cuales se está viendo una necesidad de detección, de saber qué tipo de virus tiene ese enfermo para ajustarle el mejor tratamiento posible. Por lo tanto, creo que esto que nos ha servido ahora para un cribado, para saber quién es positivo, quién no, se va a utilizar cada vez más para saber qué tipo de enfermedad correcta tiene y aplicar el tratamiento específico. Visto sector, visto compañía y visto lo que tienen ustedes en cartera, hablemos de la acción. La acción vio, cuando se hablaba de Aplidin, un repunte espectacular, una caída del 37%, una estabilización aérea. ¿Dónde van? Bueno, nosotros hay que recordar cuando empieza la pandemia en febrero de 2020. Nosotros veníamos ya de unas noticias muy buenas. En diciembre del 19 habíamos firmado un acuerdo muy bueno con un socio americano por más de 1.000 millones de euros. Este acuerdo, en el mes de junio del año 2000, la FDA nos aprobó el producto para cáncer de pulmón, con lo cual recibimos otro importante dinero y empezamos a cobrar unos royalties. Es decir, que la compañía, su core business es oncología, y ya veníamos con un track record bastante importante. En esto que surge Aplidin, empezamos a comunicar, obviamente, que es nuestra obligación lo que estamos haciendo con Aplidin, y ahí sí es cierto que hubo un boom, no solo de PharmaMar, hubo un boom de todo el sector biotecnológico que estaba trabajando en virus. Bien, ha pasado el tiempo, aquel boom, aquella burbuja parece que ha vuelto otra vez a la estabilidad, si miran los índices del Nasdaq Biotech Index y otros índices, y está quedando realmente, creo que la bajada ha sido pues exagerada, pero bueno, creo que la burbuja aquella pues ya pasó, han salido vacunas, estamos en fase 3, otros productos también están en fase 3 y se está volviendo ya una estabilización que es más normal. ¿Por qué ha habido una burbuja en torno a las farmas? Yo creo que en general en el mundo biotecnológico y en el mundo farmacéutico hubo una burbuja. Hombre, había una expectación enorme, los países estaban parados, tanto en el sector tecnológico de telecomunicaciones, de tecnológico en general, como en el biotecnológico, hubo una explosión. Por lo tanto, ¿por qué? Porque era una época de pandemia donde muchos sectores estaban retrocediendo, el sector turístico, el sector del transporte, el sector de la construcción. En cambio, estos sectores eran los que ahora podían dar un impulso a sus ventas y a sus beneficios. Y ustedes, en medio de esa caída,
están sosteniendo el valor de la acción. Ustedes han hecho autocartera que ha subido un 595%, se han convertido en la 8ª empresa del IBEX que más autocartera tiene. ¿Están ustedes sosteniendo el precio de esa acción? Yo no lo veo así. Si usted ve el valor, si vemos el valor de capitalización de la compañía sobre el valor de autocartera, realmente estamos en porcentajes muy bajos. Si es verdad que el aumento es 1,2, por lo tanto, sobre una capitalización, si no me equivoco, de 1.300, 1.400 millones, el 1,2 realmente no representa una cantidad muy relevante. Yo creo que hay accionistas estables, hay fondos de inversión extranjeros que confían en la compañía y tanto el proyecto en oncología, que es muy bueno, muy atractivo y creo que nos va a dar unos años muy buenos de alegría, como el proyecto de virología que ha nacido con Aplidin, pero hemos creado una unidad de virología, veremos en el futuro pues los avances. Pues director de Farmamar, Luis Mora, gracias y gracias por estar esta noche aquí en la SER. Gracias a vosotros, buenas noches. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.